Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados alumnos allí donde se encuentren. Este es el canal del profe Khalid y el tema que abordaremos el día de hoy es el de las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo, primera parte. Conocimientos que necesitamos antes de abordar los problemas acerca de razones trigonométricas. Es el conocimiento con relativa profundidad del triángulo rectángulo. Por ejemplo, en cualquier problema, si no nos dan el triángulo como está en este caso ya dado, si solamente está escrito, o sea, todo es texto, nos van a decir, se tiene un triángulo rectángulo ABC recto en C. Entonces tú tendrías que hacer un gráfico parecido al que yo tengo. ¿Cómo vas a colocar los valores de los catetos? Esa es una cosa muy importante. Al vértice A se le va a oponer el lado A minúscula. Al vértice B se le opone el lado B minúscula y al vértice C se le va a oponer el lado C minúscula. ¿Cuándo vamos a utilizar este conocimiento? Cuando tengamos un problema donde esté solamente escrito todo en texto y no nos den ningún dato. Bien, lo siguiente que tenemos que ver de este triángulo es que este triángulo tiene dos ángulos agudos, ¿no? Tiene un ángulo recto y este ángulo de acá lo voy a llamar alfa y este ángulo de acá que lo voy a llamar beta. Ya sabes que alfa más beta tiene que ser igual a 90 grados. Cuando tú tienes un rectángulo, ¿quiénes son los catetos y quién es la hipotenusa? Bueno, primero vamos a ubicar a la hipotenusa. La vas a reconocer porque está frente al ángulo recto. O sea, el lado que está frente al ángulo recto, a eso vamos a llamar hipotenusa. ¿De acuerdo? Y los otros dos lados que quedan restantes, este de acá y este de acá, van a ser los catetos. ¿Por qué es importante? En principio, para que recuerdes y para que puedas aplicar bien el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? ¿No? Vamos a colocar acá el teorema de Pitágoras, ¿no? Lo vamos a tener presente porque lo vamos a utilizar bastante. Dice que ubica los catetos, ya sabemos que son A y B, después elévalos al cuadrado, o sea, voy a tener A al cuadrado por acá, y por acá voy a tener B, pero elevado al cuadrado. Lo sumamos, y eso va a ser igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. La suma del cuadrado de los catetos es igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. Vamos a escribir acá para que quede constancia. ¿Qué viene a ser C? Es la hipotenusa. ¿Qué viene a ser A y B? A y B vienen a ser los catetos. Catetos. Muy bien, ya está escrito. ¿Qué más necesito? Es una cosa muy importante. Nos vamos a concentrar en un ángulo. Por ejemplo, me quiero concentrar en el ángulo alfa. Si tengo el ángulo alfa, para el ángulo alfa, ¿quién es el cateto que se encuentra al frente? ¿Quién es el cateto opuesto? Entonces, esto de acá será el cateto opuesto, o sea, el valor de A. Esto de acá es el cateto opuesto. ¿Quién es el cateto adyacente? El adyacente es el que está al lado, ¿no? Al lado del ángulo alfa están B y C, pero C es hipotenusa. Por lo tanto, el cateto adyacente va a ser este de acá. Voy a colocar cateto adyacente. Entonces, si yo me concentro en el ángulo alfa, el cateto opuesto es A y el cateto adyacente es B. ¿Qué pasa si yo elijo otro cateto, por ejemplo, otro ángulo, el ángulo beta? Bueno, para el ángulo beta, el cateto opuesto será este de acá. Este es el cateto opuesto, vamos a colocar acá cateto opuesto, y el cateto adyacente será este de acá. Este es el cateto adyacente. La hipotenusa en ambos casos siempre va a ser C. Creo que es suficiente, con esto podemos, vamos a agregar un poquito más en relación a algo que no tiene que ver nada con triángulos rectángulos. Por ejemplo, cuando yo quiero comparar dos cantidades, si yo quisiese comparar dos cantidades, supongamos que tengo la cantidad
de 6 y de 12. Son dos números, 6 y 12. Yo podría decir, por ejemplo, que uno tiene 6 unidades más que el otro. Por ejemplo, ¿cómo llego a esa conclusión? Porque a 12 le quito 6 y voy a tener que el resultado es 6. Entonces, estoy comparando y 12, he llegado a la conclusión de que 12 tiene 6 unidades más que el otro. Eso es porque he utilizado la resta. Pero también podría compararlos de la siguiente manera. Yo digo que el 12 es el doble de 6 y lo puedo escribir así, ¿no? Si yo comparo al 12 con el valor de 6, entonces, a ver, podemos simplificar, ¿no? Acá sacamos sexta, 2, y acá sacamos sexta, 1. ¿Ya? O sea, estos dos números están en relación de 2 a 1. Por cada 1 del valor de 6, en el otro número yo tengo 2 unidades. ¿Ya? Por cada unidad de 6, en el otro número que estoy comparando tengo 2 unidades. ¿Es la única manera de comparar? No, no es la única. Podría ser de que otra persona diga, no, profesor, yo no quiero comparar el 12 con el 6, sino al revés, el 6 con el 12. Entonces haríamos lo mismo, sacamos mitad, mitad y vamos a tener acá que hay una relación de 1 a 2. O sea, estas son dos cosas diferentes. En el primer caso tenemos relación de 2 a 1 y en el segundo caso de 1 a 2. Cuando tú comparas utilizando la resta, a esto se llama razón aritmética. Aritmética. Y si tú comparas dos cantidades a través del cociente, esto de acá se va a llamar razón geométrica. Razón geométrica. Geométrica. Bueno, eso es cuando tiene dos cantidades. ¿Y qué pasa si yo tuviese tres cantidades? Por ejemplo, tengo los valores de A, de B y de C. Bueno, ¿cuántas razones geométricas, ya no me interesan las aritméticas, cuántas razones geométricas puedo establecer? Pueden ser las siguientes, por ejemplo, puede ser A entre B, puede ser A entre C, puede ser B entre A, puede ser B entre C, puede ser C entre A y puede ser C entre B. No hay ninguna más. ¿Cuántas razones geométricas he podido establecer entre estos tres números? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso va a ser importante para el siguiente paso, donde vamos a concretar algunas cosas, algunos conceptos. Cuando tú tienes un triángulo rectángulo tiene tres lados. Por lo tanto, puedes establecer 6 relaciones. A esas relaciones le vamos a dar el nombre de relaciones trigonométricas o de razones trigonométricas, ¿no? En relación al punto anterior. Tenemos 6 razones trigonométricas y a cada una le vamos a dar un nombre específico. Se van a llamar seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Es bueno que te lo aprendas en ese orden. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Pero los valores no van a estar dados al azar. Lo primero que tenemos que hacer es elegir un ángulo, ¿de acuerdo? Elegimos el ángulo alfa para nuestro ejemplo, para desarrollar la teoría. En relación al ángulo alfa, este será el cateto opuesto, ¿de acuerdo? Colocamos acá cateto opuesto, y el que está acá al costado es el cateto adyacente, y este valor de acá es la hipotenusa. Bueno, ahora vamos a definir estas razones. Al seno se le va a definir como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Para esto vamos a guiarnos de una mnemotecnia que, bueno, a través de los años ha demostrado que funciona. Se llama SOHCAHTOA. Colocas así como está acá, SOHCAHTOA, por favor. Le agregas la H, SO con H, K con H y TOA.
Y esto se relaciona con las tres primeras razones trigonométricas. S de seno, C de coseno y T de tangente. Y acá puedes imaginarte que hay una línea de división y vamos a decir, el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, para nuestro ángulo alfa, el seno va a ser el cateto opuesto, que es A. Vamos a colocar acá el valor de A. Cateto opuesto y la hipotenusa, que es C. Ya está. Esa es la relación a la que vamos a llamar seno. Coseno. ¿Qué es el coseno según Socatoa? El coseno es A entre H, que significa adyacente entre hipotenusa. ¿Quién es el adyacente? B. Colocamos acá B entre la hipotenusa, que sabemos que vale C. Volvemos a Socatoa y vamos a tener T de tangente. Y tangente es opuesto entre adyacente. El opuesto es A y el adyacente es B. Bueno, y con eso tenemos las tres primeras razones trigonométricas que se van a aprender. Esta mnemotecnia, Socatoa, nos permite establecer las relaciones de las primeras tres razones trigonométricas. Lo que tienes que entender a continuación que hay una unión, una relación entre las que siguen. Por ejemplo, hay una unión de esta con esta, de esta con esta de acá y de la primera con la última. Lo que vas a hacer es colocar las mismas razones, pero al revés. Entonces, en la cotangente, ¿qué vamos a colocar? Si es A entre B tangente, lo contrario será B entre A. Siguiendo el modelo, coseno está relacionado con la secante y eso será C entre B. Y en último lugar, la cosecante es lo inverso del seno, será C entre A. Y con eso hemos definido nuestras razones trigonométricas para el ángulo alfa. Socatoa nos ha enseñado cómo establecer nos permite recordar fácilmente cómo se establecen las tres primeras razones trigonométricas. Vamos a poner un pequeño ejemplo para hallar todas las razones trigonométricas de un ángulo dado. Hemos copiado rápidamente de internet, nos hemos bajado esta pequeña imagen de un triángulo de 30 y 60. Para esto, ustedes tienen que recordar que eso es un triángulo notable. Los valores de este triángulo notable están así, dados de la siguiente manera. 2, el que se opone a 30 grados, este de acá vale la mitad, o sea, 1, y este de acá vale raíz de 3, el que sobra. El lado que falta vale raíz de 3. Entonces, se les puede preguntar cualquier cosa, por ejemplo, hallar todas las razones trigonométricas del ángulo de 60, ¿no? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Todas las razones trigonométricas del ángulo de 60. Bien, me acuerdo de Socatoa. Si no, lo copias, es muy fácil de recordar, por eso es una mnemotecnia. Es So con H, K con H y TOA. Ya está. También tienes que recordar que esto es una división y que S, C y T, esto es seno, esto es coseno y esto es tangente. Estamos hablando del ángulo de 60 grados. Vamos a colocar entonces, tenemos acá el seno de 60 grados, seno, coseno de 60 grados, tangente de 60 grados, cotangente de 60 grados, secante de 60 grados y la última es la cosecante de 60 grados. Y tenemos que colocar todas o las 6 razones trigonométricas. Tenemos que hacer un alto para identificar si el ángulo que estoy trabajando es del 60, esto de acá es el cateto opuesto, y esto es hipotenusa, y este de acá es el cateto adyacente, ¿de acuerdo? Cateto adyacente. Bien, con eso en mente,
vamos a escribir rapidito utilizando SOHCAHTOA. Opuesto entre hipotenusa. Opuesto entre hipotenusa para 60 grados es raíz de 3 entre 1. Raíz de 3 entre 1. El coseno es el adyacente entre hipotenusa, o sea, 1 entre 2. 1 entre 2. La tangente es el opuesto entre el adyacente, será raíz de 3 entre 1, raíz de 3 entre 1, y acá hemos cometido un error, ¿no? El error está acá. El seno no está dividido entre 1. La definición del seno es opuesto entre hipotenusa. El opuesto es raíz de 3, la hipotenusa es 2, o sea, acá debe estar un 2. De ahí, bueno, hecha la corrección, tenemos que recordar esta relación, ¿no?, para todos los valores y colocamos rápidamente, vamos a colocarlo con otro color, lo inverso, ¿no? Acá es 1 entre la raíz de 3, acá será 2 sobre 1 y finalmente 2 sobre la raíz de 3. Y de esta manera hemos aplicado la mnemotecnia de SOHCAHTOA y con un proceso sencillo hallamos todas las razones trigonométricas. Problemas que son muy elementales. Me dicen relacionar mediante flechas o dos columnas, ¿no? Si quieres, puedes ayudarte de SOHCAHTOA, esta mnemotecnia. So, K, vamos a arreglar esto acá. So, K, TOA. Acá también tiene que tener un H. División o partición, como quieras llamarlo. A ver, el seno de beta es el opuesto entre la hipotenusa. Donde hay un opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto entre hipotenusa, acá tenemos. Esto de acá, cateto opuesto entre hipotenusa. Seno, coseno. Coseno es adyacente entre hipotenusa. Coseno de beta será así, adyacente entre hipotenusa. La tangente es el opuesto entre el adyacente. Tangente es el opuesto entre el adyacente. Y esto de acá, bueno, no está definido, así que se queda solo. Siguiente ejemplo. Piden indicar verdadero o falso según corresponda de acuerdo al gráfico. Puedes ayudarte si quieres de SOHCAHTOA, pero a estas alturas ya tienes que aprenderte esto de acá de memoria. ¿Qué viene a ser la secante? La secante es hipotenusa entre cateto opuesto. ¿Cómo podemos recordar esto de acá, no? ¿Te acuerdas esto de SOHCAHTOA? Vamos a utilizarlo una vez más. SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Y acá es... Y acá colocamos el último y acá es opuesto entre adyacente. Bien, estos están relacionados con seno, coseno, tangente, y acá será la cotangente, acá será la secante y la cosecante. No me alcanza el espacio, así que vamos a recordar esto. Bueno, la relación que he establecido entre estos de acá es una relación de inversa. Puedes comprobarlo en las páginas, las diapositivas anteriores. Podemos comprobar esto en las diapositivas anteriores. El seno y la cosecante son inversas, o sea, acá es hipotenusa sobre cateto opuesto, la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente y la cotangente es el adyacente entre el opuesto. Bueno, ya tienes acá cómo recordar. Vamos a ver, secante de beta. Secante de beta. Secante de beta. Secante es hipotenusa entre adyacente. Hipotenusa entre, para el ángulo beta, este es hipotenusa y este es el adyacente. O sea, será P entre N. P entre N. ¿Tenemos esto? No. Esto es falso. Coseno. N entre P. ¿Qué dice el coseno? El coseno es
el cateto adyacente entre la hipotenusa. Coseno para el ángulo beta es el adyacente entre la hipotenusa, o sea, n entre p. N entre p. ¿Y está eso? Sí, efectivamente está. Coseno es n entre p. Colocamos acá verdadero. ¿Qué más? Cotangente. Cotangente, ¿qué es la cotangente? Aquí está la definición de cotangente, es el adyacente entre el opuesto. Entonces, tengo el adyacente, n, entre el opuesto, que es m. N entre m. No, lo tengo al revés, por lo tanto esto va a ser falso. N entre m. Y esto es falso. Me dicen colocar mayor, igual. Bueno, vamos a primero calcular los valores. Después estableceremos quién es mayor y quién es menor. ¿Ya? A ver, la secante de beta. Secante de beta. Definición de secante. Secante es cateto hipotenusa sobre cateto adyacente. Si quieres puedes ayudarte en la mnemotecnia. Colocamos acá so, ca, toa. ¿No? Ya sabes que esta es una división. Y luego las inversas, como en el problema anterior. La tangente, y acá tenemos cotangente, el coseno, acá es secante y acá será cosecante. Y esto de acá serán inversas, ¿de acuerdo? Inversas. Acá colocan las inversas a los valores que tienes. Vamos a colocar. Acá será hipotenusa entre... Perdón, no es hipotenusa. Vamos a corregir este error que tenemos acá. Ya está, ahora sí. Rápidamente, veamos. Soca, toa, así es. Ahora sí. Está. A ver, tenemos acá A entre opuesto, y acá será hipotenusa entre adyacente, y acá será hipotenusa entre opuesto. Bueno, elegimos el ángulo, secante de beta, secante es hipotenusa entre adyacente. Esto es, para el ángulo beta, hipotenusa es 17 y el adyacente es 8. Colocamos acá, vamos a colocar con otro color, 17 entre 8. 17 entre 8. Y el seno de alfa, el seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces tenemos 8 entre 17. 8 entre 17. Ya está. El coseno de alfa será 15 entre 17. 15 entre 17. Y la tangente de beta, la tangente es el opuesto entre el adyacente, será 15 entre 8. 15 entre 8. Cosecante de beta es, para el ángulo beta es hipotenusa 17 entre opuesto 15. 17 entre 15. 17 entre 15. Y la cotangente de alfa es adyacente 15 entre 8. Bien. Puede haber muchas maneras, esto que de repente puedes hacerlo hasta un cálculo mental, ¿no? Estás en cuarto de secundaria, puedes hacerlo. Cuando tú tienes una fracción de la forma así, A entre B, si el número de arriba es mayor que el de abajo, ¿ya? Esto es un número mayor que 1. ¿Ya? Esto de acá que te va a hacer es algo que es, con toda seguridad, mayor que 1. Si tienes A entre B y el de abajo es más pequeño, y el de arriba es más pequeño y el de abajo es más grande, esto de acá es menor que 1. Así que con esto en mente, varios problemas van a salir resueltos. A ver, acá 17 entre 8, este es mayor que 1, esto acá es así, es obvio. 8 entre 17 menor que 1. 15 entre 17,
¿ya? El de arriba es más pequeño, ¿no? Esto es menor que 1 y 15 entre 8, esto es mayor que 1. Ya está. ¿Qué más? Acá, por ejemplo, los numeradores 17 y 15, vamos a ver. Para este caso, los numeradores, ambos son mayores que los denominadores. Así que puede ser, bueno, para este problema yo haría más un cálculo mental, ¿no? 17 entre 15, ese es 1 punto y algo, y es un poquito más de 1, y 15 entre 18, esto es casi 2, así que esto de acá va a ser en este sentido. Colocamos acá el signo, ya está. Ejemplo número 4. Este es un ejemplo muy, muy elemental. Tienes una escalera, ¿no? Dice, en la figura mostrada, el coseno del ángulo θ es 3/4. El coseno es 3/4. Me dicen, determina a qué distancia de la pared sobre el suelo se encuentra la escalera. O sea, me están pidiendo determinar esta distancia de acá, x. Hay varias maneras de ver este problemita. A ver, coseno, vamos a colocar acá, coseno de θ es igual a 3/4. ¿Cuál es la definición del coseno? Es cateto adyacente entre la hipotenusa. Hipotenusa. Claro, no es que sea que el cateto adyacente valga 3 y que la hipotenusa y que la hipotenusa vale 4. No es así. Lo que realmente ocurre es que el coseno de θ podemos escribirlo así: 3K entre 4K. ¿Ya? Entonces, el cateto adyacente vale 3K, es decir, esto de acá, para el ángulo θ, esto es adyacente. Esto va a ser 3K. Y la hipotenusa vale 4K. ¿De acuerdo? Esto vale 4K. Este valor de M no es una variable, te están diciendo que son 4 metros. Así que continuamos nomás. Por ahora vamos a hacer omiso de esto de las unidades, caso omiso de las unidades. Más adelante van a cobrar mayor importancia. Entonces, a ver, ¿qué tenemos acá? Tú comparas, ¿no? 4 tiene que ser igual a 4K. ¿De dónde? K vale 1. Y este valor lo vas a reemplazar acá. Y vas a decir finalmente que esa distancia que están pidiendo que solicite el problema es de 3. Ahora sí, regresamos a las unidades. ¿De qué unidades estamos hablando? De metros. Fin. Me piden calcular el valor de x. Así que me fijo bien dónde está x y te encuentro que estás acá. Hay varias maneras de resolver este problema. Por ejemplo, utilizando semejanza de triángulos. No te olvides que acá hay 90 grados y acá hay 90 grados, ¿no? Pero la idea es resolviéndolo o resolver este problema utilizando razones trigonométricas. Así que me fijo en un gráfico y me voy a preguntar qué cosa es x, que es el cateto opuesto, entre el cateto adyacente. Eso es la tangente de beta. Y acá también tengo opuesto entre adyacente. Por lo tanto, la tangente puede solucionar mis problemas. La tangente de beta es un valor que no depende del triángulo. El triángulo puede ser muy grande o muy pequeño, la tangente siempre va a ser la misma. Así que en el primer triángulo, o sea, en este triángulo de acá, voy a calcular, voy a poner triángulo 1, ahí calculo la tangente. Tangente es cateto opuesto entre adyacente, o sea, será x entre 24. Muy bien, pero según el triángulo 2, que estoy poniendo esto acá, es el triángulo 2, la tangente, ¿cuánto vale? Vale 36 entre 28. 36 entre 28.
Si tú deseas, puedes colocar 36 metros entre 28 metros y lo que va a ocurrir es que las unidades desaparecen. Y quiero hacer hincapié en esto, ¿por qué? Porque las razones trigonométricas no tienen unidades. Bien, he utilizado la definición de tangente para ambos triángulos. Por lo tanto, me interesa ahora esto de acá. Resolver esto de acá es la primera prioridad. Ya no me interesa ahora la definición de tangente, ya tengo un problema algebraico. Así que procedemos a simplificar 28. A ver, piensa, 28, esto de acá es 7 por 4. ¿Ya? Y 36, ¿qué es? Es 9 por 4, colocamos acá 9 por 4. Por lo tanto, estos se pueden simplificar, ¿no? Este 4 y este 4. ¿Qué cosa es lo que te está quedando? Te está quedando así. X entre 24 es igual a 9 entre 7. Puede ser que tú quieras simplificar 7 y 24, también se puede, pero en este caso ves que no tienen nada en común, así que no puedes simplificar. Tú simplificas, como en el caso anterior, la fracción, o en este caso los dos denominadores, o también los dos numeradores. Pero acá vemos que se puede simplificar algo, no. Así que ese 24 va a pasar a multiplicar, colocamos acá, x va a ser igual a 24 por 9, todo entre 7. Si utilizas tu calculadora, x te va a salir a 30,86. ¿En qué unidades estamos trabajando? En metros, ¿no? Colocamos acá metros. Y bueno, nuestra respuesta tiene bastante lógica. Tiene que ser coherente, ¿no? Si la base es 28, la altura es 36. Si la base es un poquito menor, la altura también tiene que ser un poquito menor que 36 y sale 30,86. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Tenemos que resolver unos cuantos ejemplos. Número 1. En un triángulo rectángulo, los lados mayores miden 6 y 5. Determinar la tangente de su menor ángulo agudo. Vamos a hacer un bosquejo de un triángulo rectángulo cualquiera. Aquí tenemos un triángulo rectángulo cualquiera. Me dicen, los lados mayores miden 6 y 5. Hay que tener mucho cuidado acá. Si los lados mayores miden 6 y 5, ¿cuáles son los lados mayores? En un triángulo rectángulo, el lado mayor siempre va a ser la hipotenusa. Por lo tanto, esta hipotenusa tiene que medir 6. Y el otro cateto, según tu gráfico, dirás cualquiera de ellos, va a ser el valor de 5. ¿Ya está? Y tienes dos catetos. Para ayer, seguramente para cualquier problema, en este caso también dicen, allá tienes que determinar el tercer cateto. ¿Qué nos pide el problema? Dice, determinar la tangente del menor ángulo agudo. Para saber cuál es el menor ángulo agudo, tienes que saber cuánto vale este lado. Lo vamos a calcular utilizando el teorema de Pitágoras. Acá le vamos a poner un valor cualquiera, a ver que sea m. Tenemos que calcular el valor de m. Según el teorema de Pitágoras, dice los catetos. ¿Cuáles son los catetos? Este cateto y esto de acá son catetos. Los elevamos al cuadrado y los sumamos. 5 al cuadrado más m al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. 6 al cuadrado. Muy bien. Despejamos. M al cuadrado va a ser 6 al cuadrado menos 5 al cuadrado. 6 por 6, 36 menos 25. Bueno, calcúlalo. Otra manera de operar alternativa, sin embargo, es que yo veo ahí que se ha formado una diferencia de cuadrados. Esto no siempre ocurre, solamente cuando tienes una diferencia, no con una suma. Yo puedo hacer lo siguiente, m al cuadrado es igual. Y, a ver, esto es la suma por la diferencia, o sea, esto es 6 más 5 por
6 menos 5. Claro, en este problema se puede hacer más rápido, pero yo voy a elegir este método para que vean un método, una forma alternativa de resolver. M al cuadrado va a ser, ¿cuánto es 6 más 5? Esto es 11. Y 6 menos 5, esto vale 1. Al final, el M va a ser igual a la raíz cuadrada. Normalmente deberías colocar más menos, pero acá solamente vamos a colocar más. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con distancias, o sea, va a quedar acá raíz de 11. ¿Cuánto vale la raíz de 11? Esto aproximadamente es, a ver, 3 por 3, 9. 4 por 4, 16 se pasa. Esto es 3 punto y algo. Con eso ya tenemos idea. Esto, ojo, vamos a colocar acá 3 puntos y seguramente algo más. Pero para ¿tener idea de qué? De cuál es el menor ángulo agudo. Acá tienes que tener en cuenta lo siguiente. Esto vale 5 y esto vale 3 y algo. El ángulo que se opone a 5, este ángulo de acá que voy a marcar, ¿ya? Se opone a 5, este ángulo es más grande que este de acá. ¿Ya? A este se opone el valor de 3 puntos y algo, ¿no? ¿Por qué? Porque si el ángulo es grande, el cateto que se le opone va a ser mayor. Si el ángulo es pequeñito, el cateto que se le opone es menor. Por lo tanto, cuando me preguntan algo es sobre este ángulo que lo voy a llamar alfa. O sea, en el problema, lo que me están preguntando es calcular o determinar la tangente del menor ángulo agudo. Menor ángulo agudo. Esto, señores, es el menor ángulo agudo. Me están pidiendo la tangente de alfa. Y la tangente de alfa es definición de tangente, cateto opuesto, que es raíz de 11, ¿de acuerdo? Sobre cateto adyacente, 5. No te olvides nunca de las definiciones, ¿ya? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Bueno, ya tenemos nuestra respuesta. Podemos marcar raíz de 5 entre 11 y seremos felices. Este ejemplo muy elemental, me dicen, tengo un triángulo rectángulo ABC que es recto en B. Y B vale 90 y me piden simplificar. Por ejemplo, en este tipo de problemas no me están dando ningún dato. Vamos a utilizar el mismo gráfico del problema anterior y repito, no me dan ningún dato, solamente me dan condiciones. Me dicen que el triángulo es ABC recto en B, o sea, B vale 90 grados, ya está. ¿Dónde vas a colocar A y dónde vas a colocar C? Donde tú desees, vamos a colocar así, A, B y esto será C. Tienes que colocar variables, no en cualquier orden. Como había dicho en algún momento, si este vértice es A mayúscula, el opuesto, este tiene que ser A minúscula. El opuesto del vértice B es B minúscula. Y el opuesto del vértice C es C minúscula. Ya está. Esa es la manera correcta de asignar las variables con las que vamos a trabajar. Ahora vamos a reemplazar en nuestra condición. Me piden simplificar el valor de K, que esto es 2 que se multiplica por el seno de A. Me están hablando de este ángulo A. Seno de A. Seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Ya? Eso es A entre B. A entre B. Multiplicado por la secante de C. Ahora, la secante, tengo que pensar en este triángulo de acá. Secante, ¿cuál es la definición de secante? Es hipotenusa, o sea, este valor, entre cateto adyacente. Esto es B entre A. B entre A. Colocamos acá B entre A y todo esto menos 1. Problema muy cortito. K será igual 2, pero acá si se dan cuenta podemos simplificarlo. A ver, A en el numerador
A en el denominador, B abajo y B arriba. Para que tengan idea, porque ustedes siempre suelen confundirse, es lo siguiente: cuando haces las simplificaciones, solamente puedo simplificar en esta parte de acá. ¿Por qué? Porque en ese rectángulo hay productos. Si salgo del rectángulo me encuentro con una resta y ya no puedo simplificar como he hecho. Bueno, regreso a mi problema y voy a tener, esto es, se fueron todos y me queda así, 2 menos 1. ¿Cuánto vale K? K vale 1. Entonces marcamos y seremos felices. A ver, marcamos, esta es la respuesta que nos piden. Ejemplo número 3, un ejemplo sumamente sencillo. Tenemos que formar un triángulo ABC recto en B. Vamos a utilizar el triángulo que hemos estado trabajando hasta este momento. A ver, copiamos acá. Ya está. Tenemos nuestro triángulo rectángulo, lo colocamos por acá y le vamos a colocar los valores de acuerdo a las condiciones. A ver, entonces, veamos. Es recto en B. Ya. A y B los colocamos indiferentemente. Voy a colocar acá A y acá C, perdón. A y C indiferentemente. Al vértice A se le opone A minúscula. ¿Ya? A minúscula. Al vértice B se le opone B minúscula. B minúscula. Y al vértice C se le opone C minúscula. Entonces acá colocaré C minúscula. ¿Por qué estoy haciendo eso? Estoy colocándole los valores de acuerdo a las convenciones, porque en este problema tampoco me dan datos. Y luego viene la parte del reemplazo, que ya es muy similar al problema anterior. A ver, me piden, multiplica B por ¿quién? Por el seno de A, más C por la cotangente de C. Acá tengo una fracción, acá voy a tener una fracción, y todo esto dividido entre el valor de A. A ver, calculemos pues entonces, calculemos los valores que tenemos que ingresar. Seno de A, ángulo. Seno, el seno es cateto opuesto entre entre hipotenusa. ¿Ya? Opuesto entre hipotenusa. Coloco acá A entre B. A entre B. Y después, para el ángulo C, me piden la cotangente. La cotangente es el adyacente entre el opuesto. Es A entre C. Entonces coloco acá A entre C. Bueno, y ahí podemos simplificar esta B y esta B. Esta C con esta C. ¿Cuánto me va a quedar? Me está quedando lo siguiente. Y va a ser igual a más A, esto es 2 veces A entre A, y ahora simplificamos las A's, y Y, vale 2. Y vale 2, podemos marcar rápidamente el valor de 2 y terminamos con este problema. Siguiente y último ejemplo para entrar a un par de problemas interesantes. Ejemplo número 4 y el último de este video. Igual que en el caso anterior, tengo que copiar tengo que hacer un triángulo que sea recto en B. Veamos que tenemos nuestro triángulo que nos ha servido bastante y fielmente. ¿Ya? Tenemos acá, a ver, vamos a colocar. Me dicen que es recto en B. Empezamos por eso. Vamos acá, vamos a dibujar. Colocamos B, porque es recto en B. A, y acá C. Ya saben cómo asignamos los valores. Este tiene que ser A minúscula, B minúscula, y este será C minúscula, por convención. Y luego viene la parte de los reemplazos. Y va a ser igual 2 veces C multiplicado por la cosecante de A más B multiplicado por la tangente de C. Todo esto por C, y a su vez todo esto de acá multiplicado por el coseno de C, que es otra fracción más que tengo que hallar. Vamos a hallar esos valores. Para el ángulo A,
La cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto. B entre A. B entre A. Coloco acá B entre A. Colocamos el siguiente valor, que es la tangente de C, del ángulo C. Me voy al ángulo C o al vértice C, y a ese ángulo le saco la tangente. La tangente es el opuesto entre el adyacente. Eso será C entre A. Coloco acá C entre A. Y el coseno de C. Perdón, hay un error acá. Ah, no, está bien, coseno de C. Tengo el ángulo C. El coseno es el adyacente entre la hipotenusa, o sea, A entre B. A entre B. Coloco acá A entre B. Y vamos a resolver lo que tenemos acá. A ver. Siempre se les hace a usted muy difícil pensar en esto. Lo que voy a resolver es este rectángulo. Luego, este rectángulo. ¿De acuerdo? Hay que acordarse que esto está sobre un 1 y esto de acá también está sobre un 1. Así que lo que voy a tener es esto. Y es igual a, en el numerador, 2CB o 2BC. 2BC. Todo sobre 1 por A, esto es A. Más, y acá tengo BC sobre 1 por A, que es A. Y todo esto sobre C. Y todo esto multiplicado por A entre B. En el numerador tenemos que son fracciones homogéneas, ¿no? Están todas divididas entre A. Entonces, en principio son fracciones homogéneas acá en el numerador y acá tienes 2BC más BC, o sea, 2 papas más una papa, eso son 3 papas. Vamos a responder esto rapidito. Vamos a continuar por acá, 3 veces BC, todo sobre A, todo sobre C, y este C también vamos a poner acá un 1. Y todo esto de acá multiplicado por A entre B. ¿Ya? Esto es Y. Y va a ser igual, a ver, producto de extremos para arriba, tenemos acá 3 veces BC dividido entre A por C, que es el producto de los medios. Estos medios van abajo, y todo esto por A entre B. Ya tengo todo casi como quería, ¿no? Vamos a simplificar. Que se puede simplificar acá, por ejemplo, hay un C arriba, un C abajo, un A abajo, un A arriba, B y B. Se fueron todos. Y al final finalmente me queda que Y va a ser igual a 3. Problema un poquito más complejo, pero en fin, terminamos. Un saludo muy grande a todos los muchachos que se esfuerzan, que están viendo estos videos. No se olviden de que acá viene la práctica. Ese muchacho Alejandro, todo lo ve matemáticas, no duerme nada, sueña con matemáticas, sueña con Pitágoras, con todos ellos. Un abrazo, gente, cuídense.